Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. La encuesta nacional sobre uso del tiempo reporta que los hombres trabajan 9 horas más que las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, las mujeres trabajan 24 horas más en la actividad no remunerada de los hogares. El tiempo dedicado a los cuidados es de 12 horas para las mujeres y de 5 horas para los hombres. 18% de los hogares en México son monoparentales, es decir, están encabezados por mujeres que se quedaron solas porque los hombres simplemente se fueron. 17% de ellas no son apoyadas por sus exparejas y 3 de cada 4 hijas o hijos no reciben pensión alimenticia. Cabe mencionar que estas madres están sometidas a una doble violencia. Por un lado, el abandono de su familia y por el otro, las dificultades de un mundo laboral que no está diseñado para la maternidad. México es todavía uno de los 7 países con los permisos de paternidad más bajos a nivel global. En nuestro país, los hombres que trabajan en la iniciativa privada tienen solo 5 días de permiso cuando nacen sus hijos o hijas, mientras que los trabajadores del servicio público no tienen ni un día. Actualmente en México se discute una reforma laboral para aumentar el permiso de paternidad hasta 20 días. Pese a todo intento de transformar esta estructura injusta, la masculinidad hegemónica, esa de ser un proveedor poco involucrado en la crianza y en la educación, sin vínculos afectivos y que se erige como una figura de autoridad y a veces autoritaria, se resiste a la pérdida de privilegios. Pero tenemos que ser críticos y entender que el trabajo de cuidados no puede ser únicamente una obligación de las mujeres, sino una corresponsabilidad compartida con los padres. Cabe mencionar que las nuevas masculinidades también están produciendo una ola de hiperviolencia e hipermisoginia. Atravesamos uno de los momentos más violentos contra las mujeres. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Pupila Dilatada. Pues como ya escucharon en la cápsula de entrada, les dimos algunos datos sobre las paternidades en México. Así que ya se dieron cuenta que el día de hoy vamos a estar platicando sobre las paternidades en México y el libro y la autora es La cabeza de mi padre y Almadelia Murillo. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, pues muy contenta de estar aquí y más por el tema del cual estaremos platicando el día de hoy. La cabeza de mi padre es un libro, una novela que leí el año pasado y que me impactó, que llegó hasta el fondo de mi corazón y más porque también me siento muy identificada pues con la zona en la que ocurre esta historia. Así que es un gusto estar con Alma. Sí, pues ustedes ya, si nos están viendo en YouTube, ya se dieron cuenta que tenemos invitadaza de lujo. Almadelia está con nosotras para platicar de esta novela y de este tema coyuntural que nos atraviesa a todos. Almadelia, muchísimas gracias por darnos un tiempito. Bienvenida, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes. Mucho gusto, Magdalena y Andrea. Qué bonito nombre el de su podcast, Pupila Dilatada. Eh, pues bien, aquí feliz de conversar sobre este tema que la verdad, pues puede que haya gente que se canse, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Este es el país en el que vivimos y así está constituido. Y el relato, digamos, la narrativa misma de México tiene que ver con que somos un país donde los padres, el padre, el varón, abandona a la familia, pero en fin, pues aquí estoy feliz de platicar. Muchas gracias, Almadelia. Pues pupila dilatada tiene que ver con este estado de conciencia elevado. Hablamos de coyuntura, pero cómo a través de la literatura podemos repensar la realidad. Andrea, ¿por qué no nos cuentas quién es Almadelia rapidísimamente por si allá afuera hay un incauto que no sabe quién es nuestra invitada? Que estoy segura que quienes nos escuchan ya saben perfectamente quién es Alma. Encontré que eres de Ciudad Nezahualcóyotl y en otras partes aparece Ciudad de México. ¿Nos puedes clarificar? Claro, la verdadera verdad. Ajá. Sí, yo nací en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, y crecí en Ecatepec, como lo relato en mi historia.
Ujú. Y yo no sé, yo creo que mi primer librito que se publicó en el 2010, que era uno así flaquito, Damas de Casa, ahí aparecía esto de Ciudad de México y como que a partir de ahí se empezó a replicar. Y cuando iba a salir la cabeza de mi padre y me mandaron las cuartas de forro con la foto, el nombre, Almadelia Murillo, Ciudad de México, dije, no, 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 esto es importante. ¿Por qué es importante reivindicar que la Ciudad de México no es el único espacio donde puede surgir estas posibilidades narrativas, ¿no? Creativas? Y es importante que la gente sepa que yo vengo del Estado de México, que nací en Ciudad Neza y que, bueno, pues que conozco y sé cómo es nacer ahí y crecer ahí, ¿no? Así que Ciudad Neza, ahí es donde nací. Que así es como también me decía Magdalena, nosotros le decimos Ciudad Neza, para yo en mi caso que soy de Guadalajara, como diríamos para los de provincia, pues que Ciudad Neza ni siquiera ubicamos, pero bueno, Ciudad de Nezahualcóyotl. Aunque justamente en la novela La cabeza de mi padre, pues vimos también esta parte de Catepec, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, brevemente continuaré presentándoles a Alma. Ha publicado Cuentos de Maldad y Uno que Otro Maldito en el 2020, El niño que fuimos en el 2018, Las noches habitadas en el 2015, Damas de casa 2010, autora de la columna sabatina Posmodernos y Jodidos, que puede leerse en almadelia.mx, y también publica una editorial en el periódico Reforma, amante irracional de la Ciudad de México, las palabras y el sentido del humor, aunque estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Es una Godínez rehabilitada. Me encanta esta definición que ponen aquí, porque yo también soy una Godínez rehabilitada. Luego de 20 años de trabajar en el inanarrable infierno de los corporativos, que es algo pues que también ahí vas narrando un poco en la cabeza de mi padre, el trabajo de esta personaje, ¿no? Sí, bueno, todavía tengo más experiencia de Godínez que de escritora, ¿no? Estuve 20 años porque empecé a trabajar muy chiquilla a los 16 y en efecto, bueno, pasó todo este tiempo y todo este largo recorrido, que creo que por ahí también comparto con mucha gente historia, ¿no? En este estar atrapada en el horario, el esquema oficial de un empleo, una oficina, etcétera, pero anhelando con el corazón hacer algo más cercano a la pasión que llevamos, ¿no? Ujú. Oye, Almadelia, pues vamos a platicar de La cabeza de mi padre, que es este relato que te aventaste sobre ti misma. Es la búsqueda de tu padre, pero en este camino en el que los lectores te vamos a ir acompañando, pues cuentas cosas súper importantes, estructurales, históricas por las que atravesamos en el México de hoy y de ayer, como pueden ser todas las violencias que atraviesan las mujeres que se ven abandonadas por la pareja y que se quedan con hijos, con hijas, el abuso sexual, ¿no? O sea, vas pasando por cosas súper fuertes, por una crítica social que definitivamente no ha pasado desapercibida. Y ese es el viaje de ti misma, es tu viaje, yo le digo tu viaje espiritual, y como tal está lleno de obstáculos y de golpes, literalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de este relato? La valentía de decidirte a contar todo lo que cuentas acá, eso por un lado, y segundo, la respuesta que has recibido, porque creo que el tema pues va a heridas profundas de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco también la clave del impacto que ha tenido este relato, supongo, en tu carrera y en tu vida personal. Es particular la convergencia de ser escritora, pero a la vez estar contando tu propia historia, ¿no? O sea, todos mis textos anteriores son ficción. Aquí entré de lleno a lo que llamamos autoficción o autobiografía o memoir o literatura del yo. Y bueno, lo que pasa es que más bien yo quería hacer este relato a la búsqueda del padre, ¿no? Porque me parece que sí tenía elementos que yo necesitaba escribir, ¿no? Eh, Ser una hija más de Pedro Páramo, que es un padre muerto, un padre fantasmagórico, y darme cuenta de que eso no era verdad. Crecer en este país, ¿no?
nunca saber qué poner en nombre del padre, lo de finado, pero refinado. Y todo eso, pues esa es mi vida, ¿no? Pero yo creo que es mi vida y es la vida de verdad de millones de mexicanos y de mujeres sobre todo, ¿no? Que creo que es quienes han resonado mucho con mi historia. Y luego sentarme a escribirlo, pues yo pensaba que iba a ser simplemente este relato, ¿no? Cuando comienza la historia, realmente fue así, con este sueño del búho que se me paró en el hombro y me dijo, tu papá se va a morir. Y yo dije, tengo que ir a buscarlo, ¿no? Y empecé a hablar con mi terapeuta y como a decir, no puedo rechazar esto que estoy sintiendo. Y bueno, todo lo que está ahí, ¿no? La camioneta roja, el viaje a Michoacán, la carretera, mi mamá, mis hermanos, preguntar aquí, preguntar allá, o sea, solo eso, pues era lo que yo creí que iba a contar, ¿no? eh, con la foto de mi padre sin cabeza, preguntando por su hermano el mariachi, mi tío Pedro, ¿no? En fin. Pero a la hora de sentarme a hacer esta narración, y yo creo que eso tiene, digamos, de manera natural el contar un suceso personal, sobre todo que tiene que ver con la sangre y con la familia, es que te lleva a tu propia historia, ¿no? Y ahí se fue intercalando con, bueno, pero crecí así, pero me dijeron esto, pero esto pasaba en la escuela, pero esto en los trabajos, pero estos abusos uno tras el otro, eh, pero me atropelló un trolebús. Y ahí en la plancha, con el golpe encima, me preguntaron el nombre de mi padre, ¿no? Y una vez más yo decía, o sea, para ya, mundo, ¿no? Eh, y entonces se fue tejiendo de manera natural, ¿no? Esta estructura narrativa que es el viaje, como el road trip, ¿no? Y por otro lado, la, la reconstrucción narrativa de mi propia historia. La resonancia que he tenido no la vi venir, o sea, creo que vamos ahora sí ya por la reimpresión, no sé si 12 o 13, más de 30,000 ejemplares vendidos, la conversación que genera. Me hace, por un lado, lo observo con cierta distancia, ¿no? Como que pienso, claro, es que ese es el fenómeno del país en el Ujú. que vivo. Y por otro lado me siento acogida, siento que es como una novela a coro. Y la verdad les tengo que confesar, a ratos estoy muy abrumada porque la gente viene a mí con sus emociones por delante, ¿no? Ujú. Me comparten cosas duras y lloran y me piden ayuda y yo no sé qué hacer, ¿no? Y me da mucha pena, pero también está bien admitir las limitaciones, ¿no? Yo soy escritora, no soy terapeuta, no siempre tengo la mejor respuesta. En fin, o sea, ahí voy, pues ahí voy acomodándome, ¿no? Acompañarnos, a veces acompañarnos es suficiente, ¿no? Andrea. Y que justamente este viaje que emprendes junto con tu familia, con tu madre y con tus hermanos que te quisieron acompañar, también implica el ir descubriendo otro México, pero es un Ujú, México pues muy presente y muy real, ¿no? Quienes sí tenemos a nuestros padres y a nuestras madres, aún así nos podemos sentir identificados porque conocemos los peligros, incluso que implica salir de carretera, viajar con tu familia. Tenemos amigos cercanos o amigas cercanas que crecieron sin una figura materna o paterna. En este caso nos estamos concentrando en las paternidades de México, pero también las maternidades, pues ahí están a flor de piel. Y como tú dices, ha tenido éxito la cabeza de mi padre o ha tenido esta resonancia, ya vas en este, no, este número de ediciones, pero justamente es por esto, porque nos ujú, estás mostrando a este México, que es un México que ahí está, que es palpable y que lo tenemos, queramos o no, a flor de piel con la parte de las ausencias, de los abandonos y de que las familias no son perfectas, que las familias también se disuelven, que hay distanciamientos entre las familias, esté un padre o esté una madre, pero si no están en el mismo hogar o en el mismo espacio, también se siente pues por decir así, este abandono, ¿no? Y justamente a mí me queda muy claro en este viaje que emprenden en la búsqueda del padre, pues todo lo que va saliendo, todos estos sentimientos que se van poniendo a flor de piel y que nosotros nos podemos sentir identificados. Para ti, ¿qué fue justamente el ir como quitando estas capitas?
podríamos decir, estas capitas de cebolla o estas capitas de tu piel e ir mostrando pues esta parte profunda que tiene el ser humano, que en realidad lo que una niña, una joven anhela y espera, pues es el estar, sentirse abrazada y protegida por ese ser que te dio la vida. Bueno, es complejo porque desde luego sentí eso mucho tiempo en mi vida, ¿no? Sobre todo siendo niña, adolescente. Pero cuando yo hago esta búsqueda y ahora, pues ya soy una mujer mayor y, y lo que va pasando es otra cosa, es un proceso muy interesante de comprender desde una empatía que solo te da la edad, ¿no? O sea, cuando ya pasas los 40 o te acercas a ellos o tienes 30, o sea, en fin, cuando te haces adulto, ya sabes que a veces la vida es como es y te pasa por encima y que no todos podemos con todo, que no es verdad estos discursos de que todo se puede, no es cierto, ¿no? Hay cosas más grandes que los seres humanos, por eso vivir es maravilloso y terrible al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que a mí me iba pasando es que iba comprendiendo, ¿no? Desde el acompañamiento de mi madre, ¿no? Y todo este relato que hago también de ella en la novela, que mucha gente me dice, mi mamá es como la tuya, em, pues lo fui asumiendo más como adulta, ¿no? O sea, como desde otro lugar. Y termino en esta profunda reconciliación que me sigue llamando la atención, que hay lectoras que me reclaman, ¿por qué lo perdonaste, no? Y yo pienso, wow, o sea, qué impresión que haya quien tenga el deseo de que aquello terminara en un, no sé, en una especie de venganza, de ira, de no te perdono. A ver, entiendo qué pasó, entiendo quién era mi padre, estos 8 hijos, Michoacán, una familia con muchas limitaciones, como es este país increíblemente inequitativo, ¿no? Y que luego tengas 20 y pocos años y tu hijita se queme y salgas corriendo con ella al hospital en un caballo, ni siquiera había manera de bajar en otra cosa, ¿no? Y que no lo hayas podido soportar. Porque además pienso, ¿dónde están ahora los chavos de 24 años? Eh, Te juro que veo a mis sobrinos y digo, o sea, no sé quién podría, ¿no? Y eso te permite la distancia, el tiempo, la narrativa, el lenguaje organiza, estructura, como que nos da entendimiento de las cosas, ¿no? Y por supuesto, mis muchos años de terapia, de psicoanálisis, de terapia, ahora hago una cosa que se llama terapia sistémica narrativa. em, Eso permite reconstruir el relato, ¿no? Ujú. Sí, creo que una de las grandes cualidades de este libro, Almadelia, es justamente ese, que no se estanca en el rencor, ¿no? Sino que da un salto maravilloso al perdón y al amor. Lo que pasa es que a mí me encanta esto que tú dices, ahorita hablabas de tu madre y creo que eso también resuena mucho en los y las lectoras. Dices, eres tú que me enseñaste a reunir, a vincular y citas a tu propia madre, nos morimos de hambre, pero todos juntos. Puntos. Y luego dices, cuando pienso en la gratitud que se expande y se reproduce a sí misma en forma de cuidados, se me ocurre que cuidar a otros en la espiral de la gratitud es en realidad el amor. O sea, este ir cerrando el relato o ir descubriendo, eso me pareció maravilloso y me encanta porque fíjense que yo me ponía a pensar cuando te empecé a leer y decías con tanta contundencia cuántas familias y cuántos hijos e hijas hay sin papá. Yo decía, ay, ¿será? Y empecé como que a observar y muy tontamente me dije, mi propia madre, o sea, lo tenía enfrente todo este tiempo. Y no fue sino que hasta que te leí que concienticé que mi abuela, de la que les platiqué en un capítulo anterior, crió sola a mi mamá Mm. y la valentía que yo veía en ella, o sea, y esto que hablas tú de los cuidados, de bla, 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 esto de ya no agarrar quizás otra pareja para no poner en peligro a tus hijos, sobre todo a las hijas. Esto mi abuelita me lo contó en algún momento, como abuelita, ¿por qué no te volviste a casar? Porque no podía poner en peligro a tu mamá. Ay, no, qué fuerte, Almadelia. Y esto se me hace una de las grandes hermosuras de tu relato. Ya, muchas gracias. Mira, te oigo y me vuelvo a emocionar. Sí. Em, Porque es cierto también, pienso, últimamente traigo mucho en la cabeza a Rita Segato,
trabajando en proyectos, ¿no? En cómo la única manera en que de verdad podremos transformar de a poco el mundo es dejando las economías de guerra y las economías de separación y pensando más en una economía e incluso en una política de cuidados, de vincularnos, de horizontalidad, ¿no? Y yo creo por eso que este país, lo bueno que tiene, nos lo han dado las mujeres. La verdad, ¿quiénes están hoy poniéndole, o sea, si hay un reducto ético y moral en el país de los 100,000 desaparecidos, son las madres que están buscando a sus hijas, ¿no? Y eso es la gestión de la herida, es la gestión de emociones muy dolorosas con las que a veces, mientras sigamos tratando de encajar la existencia en un modelo hiperpatriarcal, el Estado como tal es profundamente patriarcal, pues va a ser muy difícil, ¿no? Romper. Así que, bueno, todas esas cosas cruzan por mi cabeza y, y bueno, pues a la hora de sentarte a escribir sale no solo lo que relatas y lo que vives, sino lo que piensas, ¿no? Eso también queda volcado en un texto. Y que justamente también eres muy clara a la hora de decir, habrá versiones o sucesos que yo podré narrar, pero desde lo que yo estoy viviendo, y no puedo decir lo que mis hermanos sintieron o vivieron en su momento, sino que lo que intentas narrar tú es a partir desde tu propio punto de vista y de estar plantada en tu propio cuadrito de tierra o de arena, Ujú. ¿no? Y justamente eso también me parece muy interesante porque cada quien puede vivir el abandono, la pérdida, el Así es. desasosiego, la soledad de maneras totalmente distintas, pero lo que creo que hace que los lectores identifiquen con la cabeza de mi padre es que justamente nos permites asomarnos y poder tomar esta empatía y tomar también estos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi familia es de Michoacán. Mi Mm, padre es de Michoacán, mis abuelos, mis tíos, y siempre que estoy y que voy de visita y voy a ir pronto, siempre sé que hay alguien que ya no está, alguien que ujú. abandonó o alguien que desapareció, en este caso de manera forzada, por ejemplo, ¿no? O que tuvo problemas justamente cuidando algún rancho en algún lugar y Mm. que sabemos que está por allá, pero que no nos podemos acercar porque es peligroso. Entonces, por eso nos identificamos con la cabeza de mi padre. Es decir, Michoacán es México, ¿no? Tal cual, o sea, justo cuando yo comienzo el relato digo, tranquilos que esto no es una novela del narco, pero ¿cómo negar que, que este es el país en el que vivimos, ¿no? Que además de veras brutalmente ha cambiado en los últimos 15, 20 años ese tema, o sea, se expandió, ¿no? México es Michoacán, México es Ciudad Juárez, México es Guadalajara, es Veracruz, es, eh, ¿no? O sea... Y cuando yo me di cuenta del peligro en el que me había ido a meter, sí dije, qué tonta, o sea, pero qué tonta, porque además venían mis tres hermanos y mi mamá. La primera vez que paramos en la camioneta en este pueblo, la zona se llama Lázaro Cárdenas, ¿no? Y sí se sentía claramente que nos habíamos ido a meter a la boca del lobo, ¿no? Ujú. Eh, Incluso eso, luego yo creo que yo tengo una enfermedad. Tengo varias, pero tengo una que se llama delirio asociativo, ¿no? Entonces veo señales en todos lados, pero para eso se escribe también, necesitas esto para... Pero incluso con el tiempo, cuando ya me siento a escribir y va pasando, digo, posiblemente ahí también estaba mi padre, protegiéndonos de alguna manera, ¿no? Ese es el padre que yo me pude dar, que yo me pude reconstruir. Uno que me habló en el sueño, que me esperó a que llegara, que me tatué su pañuelo y se murió en cuestión de horas, ¿no? Con mi tatuaje, o sea, y a mí me convence, eso es lo que me convence de que por supuesto que él también tenía una relación conmigo y me deja pues en este lugar que ya conté en ese libro. Ujú. Almadelia, pues ya para terminar, creo que este es un relato que definitivamente nos invita como a hacer este viaje que va lejos y que regresa a una misma. Tú misma dices, no se puede escribir sin irse lejos, lejos del origen, lejos de una misma, pero ese viaje lejano es como en espiral, ¿no? Regresa. ¿Con qué te despides, Almadelia?
Ay, pues bueno, como siempre, con mi gratitud infinita, pienso en el viaje de las palabras, ¿no? Para eso, para eso y por eso seguimos creyendo en la literatura, ¿no? Porque las palabras nos permiten esto. Me impresiona mucho cuando llego a las presentaciones y las veo repletas y la gente está tan emocionada, como que lo veo desde afuera y digo, ¿cómo puede alguien emocionarse tanto y sentirse tan humanamente cerca de otra persona solo a través de las palabras? O sea, solo por lo que leyó en unas hojas, ¿no? Así que quiero decir que larga vida a la escritura, a la escritora, a las mujeres, a poner las emociones en el discurso público, a que abordemos desde ahí las cosas que nos pasan y pues agradecerles muchísimo el espacio. No, muchas gracias a ti y larga vida a la escritura de las mujeres. Venga. Amor y odio absolutos como síntomas uno del otro. Danza preciosa, incombustible, y que nunca sabré si sucedió alguna vez de verdad entre mi madre y padre, bella y bestia, hembra y macho, depredador y presa. Solo puedo desear con toda mi alma que los dos hayan jugado esos roles alternadamente y al mismo tiempo, que hayan sido tigre y venado, fiera y muñón desprendido, mapadre, bellestia, hembracho, de presa, tigre que se desgarra, venado que se desangra, colibrí que se condena a muerte mientras bate las alas. Bueno, es que acabamos de escuchar este fragmento que está dentro de la novela de la cual estamos platicando el día de hoy, La cabeza de mi padre. Y justamente de qué va La cabeza de mi padre, pues ya estuvimos escuchando a Almadelia, que a mí me puso la piel chinita de escucharla, de podernos acercar un poco más a esta historia, que si uno lee la novela pensando que es totalmente ficción, pues está equivocado, en realidad es una biografía, prácticamente autoficción. Es algo que realmente Almadelia Murillo vivió, que a mí me parece muy impactante. Y como sabemos, a sus 40 años, les comparto, para quienes no la han leído la novela, ella inicia este road trip, este viaje con su madre y algunos de sus hermanos, porque no todos quieren ir, para buscar a su padre. La cabeza de mi padre viene, pues, de esta fotografía, una fotografía vieja en la que está cortada la cabeza de su padre y solamente está el cuerpo. Quiere ponerle, por decirlo así, cabeza a su padre, pero no literalmente, sino de manera ficticia o de manera narrativa, porque poniéndole la cabeza de su padre es tener presente y traer a su padre al presente, un padre ausente, que ella creció prácticamente gran parte de su infancia, su adolescencia y su parte adulta sin la presencia de este padre. Ella tiene un sueño, como ya nos dice, de que su padre va a morir pronto y decide emprender este viaje, invita a su familia, quienes se unen con ella, pues inician este recorrido por las carreteras de Michoacán, que también esto a mí me parece muy importante decirlo, de la Ciudad de México a Michoacán, pero al mismo tiempo vamos construyendo junto con ella, pues esta historia, no solamente del presente, que es este viaje de la Ciudad de México a Michoacán, sino también vamos construyendo ese pasado en esta familia que crece primero con su padre y luego sin su padre, el abandono de su padre, el pasado, la ausencia, los accidentes que se viven y como Alma nos dice, todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿no? Recordemos esta obra monumental de Rulfo en la cual inicia de vengo buscando a mi padre. ¿Por qué? Porque justamente en México estamos buscando a nuestros padres y pues también habla, esta novela se centra en el abandono del hogar por parte del padre en este caso y la necesidad de poder reconstruir y de poderle poner una cara a esta fotografía pues de Alma y de este personaje que encontramos dentro de la novela, ¿no? Sí, como ustedes escucharon al inicio del episodio, hay datos contundentes
que en México nos hablan de la facilidad con que los hombres abandonan a sus familias, ¿no? Y la cantidad de mujeres que tienen que trabajar y al mismo tiempo criar solas a una familia porque un día el hombre simplemente se fue. Ya vieron ustedes también que Almadelia tiene una voz muy crítica. Entonces, si bien ella hace este viaje personal por necesidades personales que termina decantando en un libro, pues no por nada el libro termina atravesado de toda una crítica social. Ella dice, por ejemplo, al menos en este país son los hombres quienes abortan masivamente. Son los hombres quienes abortan de facto a sus hijos. Legiones de padres renuncian a millones de hijos y no tuvieron que promover ninguna ley ni arriesgar el cuerpo en en una clínica insalubre. Nada. Yo sé que allá afuera, porque me lo han comentado, hay un montón de experiencias en donde la que se va es la mujer, pero tomemos en cuenta la estadística, ¿no? Hay una estadística contundente que habla de lo contrario, entonces creo que por eso también este tipo de relatos resuenan así como que masivamente, porque son un montón de hijas e hijos allá afuera que comparten esta historia. Otra cosa que me llama mucho la atención, Andrea, es precisamente como si bien la historia va en torno de la búsqueda del padre, la madre está, o más bien por eso, ¿no? La madre está en el centro de todo. La madre y la mujer en el centro de todo. Por ejemplo, Almadelia habla de la violencia a la que está expuesta la mujer sola. Tiene otra cita que dice, ¿por qué tan solitas? ¿No? Le preguntaban a ella a su y a sus hermanas. Dice que invariablemente llegaba esa pregunta cuando andaba por ahí con mis hermanas y con mi madre, porque dos o más mujeres juntas no estamos acompañadas, estamos solas. Y estar sola, dice Almadelia, es el permiso que legitima la violencia. Y aquí ella cuenta uno de los episodios más fuertes del libro, pero que resulta doblemente fuerte porque confiesa un abuso sexual que ella va a sufrir. Y creo que esto tiene que ver con lo que ella misma nos contaba y ella lo cuenta incluso en el libro, ¿no? Cómo a partir de ella contar esto, se publica el libro, pues un montón de mujeres le empiezan a escribir, creo que incluso cuenta que tiene que cerrar su cuenta de Twitter porque se sintió demasiado abrumada por la cantidad de mujeres que le empiezan a decir, yo pasé por esto, ¿qué hago? ¿No? Y lo que ella nos contaba ahorita en la entrevista, o sea, pidiéndole ayuda sin que ella sepa exactamente qué hacer. Y es uno definitivamente de los episodios más fuertes de la novela y de las situaciones más duras por las que atravesamos en este país y en el mundo, que es el abuso sexual infantil. Ella dice, les voy a leer otra cita más de La cabeza de mi padre. El abuso sexual infantil lo cometen casi siempre hombres y casi siempre son personas conocidas. La mayoría de los casos cumplen con las dos variables. El abusador es hombre y el evento ocurre al interior de la familia. Después va a decir, la historia de las mujeres está atravesada de una punta a la otra por el abuso sexual. Que, o sea, se me hace súper fuerte y yo he visto un montón de expresiones allá afuera y sobre todo en las redes sociales de los hombres y de muchas mujeres que están hartas y hartos de estos temas y que dicen que el feminismo es una ideología, X, Y, Z, pero vean nada más la estadística, vean nada más la historia de nuestro país, la historia que comparte Almadelia y que resulta que resuena en millones de mujeres, ¿no? Que justamente esta es la riqueza de La cabeza de mi padre y de la narrativa, de la escritura, de la pluma de Almadelia, que no solamente toca un hecho singular y privado, pero que este hecho singular y privado se convierte en algo público. Entonces, justamente, La cabeza de mi padre va atravesando, está atravesada por muchos temas. Muchísimos temas pequeños y si lo vemos con una lupa son temas universales, y por eso sentimos que es algo que nos incumbe y que nos puede llegar a atravesar. Por ejemplo, a mí la parte de la carretera, a mí me ha tocado cruzar Michoacán en diferentes momentos, porque como ya lo compartí, mi familia paterna es de allá.
y he estado en Michoacán sintiendo miedo y sintiendo lo que Alma llega a narrar, el estar en un pueblo sitiado, el tener que pasar un filtro donde no identificas si es alguien civil, si es alguien del narco o si es la Guardia Nacional o si es que voltear a ver a tu alrededor a tu familia y todos están con la misma cara de que qué está pasando, intentar mantener la calma, decir a dónde vas, de dónde vienes y rezar. Literalmente creas o no creas en un Dios o en lo que sea, rezar porque te dejen continuar. Y la última vez que fui pasé 3 de esos filtros, es decir, esto continúa no solamente cuando escribió Almadelia la novela, sino ahora, 2024, sigue y es una situación presente que tenemos en nuestro país, que es terrible, incluso como ella dice, no es una novela del narcotráfico, pero termina hablando del narcotráfico. Ujú, ujú. Así es. Fíjate que ahorita que les compartía esto de que de cómo la novela te pone a reflexionar sobre tu propia historia y que yo les dije, bueno, yo esta historia la tenía enfrente, qué cosa, ¿no? ¿Sabes quién otra mujer creció sin el papá y que la pensé antes que pensar en mi madre? Sor Juana. Sor Juana Claro, es otro no lo había ejemplo. pensado. Sor Juana es otro ejemplo de esta historia de llega, pues en este caso un español, anda por aquí algunos años, tiene a Sor Juana, a su hermana, y un buen día pues ya se regresa a España y se va, ¿no? Y la mamá se queda sola. Entonces yo dije, pues Sor Juana es un caso de estos. Y bueno, de repente como una epifanía y como un rayo me cayó el 20 de que dije, por Dios, ¿no? O sea, mi abuela y mi propia madre son esta historia también. Entonces, pues vayan a leer La cabeza de mi padre. Ya se saben esto, ¿no? Yo no la quería leer porque dije, ay, estos libros que están de moda, bla, 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 ya se los he confesado 20 veces, pero Andrea me dijo, vamos a leer La cabeza de mi padre y vamos a hablar de este tema. Entonces yo dije, bueno, va, lo compré y pues la verdad que me lo leí de 2 sentadas, yo creo. Es una lectura interesante, es una lectura fácil, ágil, rápida. Almadelia te atrapa, cuenta su historia, pero también cuenta la historia del país y además tiene, porque es como ustedes ya vieron, como una amante de la lengua, ¿no? De las letras. Entonces, tiene bastante riqueza en ese sentido. Entonces, pues vayan a leer este libro y pues muchas gracias por haber estado con nosotras otro episodio más. Muchas gracias, Andrea, por la recomendación, ¿verdad? No, al contrario, para mí fue un gusto poderlo compartir contigo, que tuviéramos a Alma con nosotros. Me encantó escucharla y como ella dice, pues este viaje de las palabras que continúe y la literatura tiende puentes, abre puertas e incluso puede llegar a acercar personas y creo que es algo que también ella habla del perdón, que ya lo mencionamos y que ahí está muy presente dentro de la cabeza de mi padre, así que vayan a la cabeza de mi padre. Sí, vayan a leerlo. Muchas gracias por escucharnos. Pues nos escuchamos la siguiente semana o después o cuando estén escuchando y viendo estos episodios. Muchas gracias. Adiós. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.